Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com y en este video les voy a hablar acerca de cómo conocer, descubrir nuestro público objetivo y conocer información de este público objetivo. ¿Qué público objetivo? Pues público en Internet que necesita nuestros servicios, al cual le vamos a crear nuestros productos, le vamos a crear artículos, información, anuncios, publicidad, correos electrónicos. O sea, ese público con el cual nos vamos a comunicar y vamos a interactuar. ¿Sí? Pues entonces, ese es el público que nosotros necesitamos conocer. Y para ello, pues vamos a utilizar herramientas en Internet que nos va a permitir conocer un poco más acerca de ese público. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues las herramientas que nos brindan las principales potencias, las principales empresas de Internet, las empresas más poderosas que tienen las herramientas. ¿Cuáles son? Microsoft, Facebook y Google, ¿sí? No hay mucho que descubrir ahí. ¿Por qué son las más poderosas? Pues porque son dueñas de las principales redes sociales. Google, pues el principal buscador, Facebook, la herramienta de la principal red social, y Microsoft, pues contiene lo que es LinkedIn, que es la herramienta de profesionales. Entonces, como son herramientas a través de las cuales se hacen publicidad, pues entonces estas compañías tienen herramientas dedicadas a analizar esa audiencia. Vamos entonces a mirar las principales herramientas que nos brindan estas compañías y empecemos entonces por Facebook. A través de Facebook vamos a poder conocer los intereses de ese público objetivo, de esa audiencia. Y para ello, pues entonces nosotros nos vamos a business.facebook.com o en la parte de Facebook donde ustedes hacen la publicidad. Allí pues van a encontrar estas opciones. Luego cuando estén acá en estas opciones, en esta parte superior, van a donde dicen todas las herramientas y luego van a donde dice públicos. ¿Sí? Generalmente pues ustedes van a encontrar esto por donde. Configuración del negocio, todas las herramientas, públicos. ¿Sí? Busquen dónde se hace la publicidad en Facebook y si no, pues entonces en business.facebook.com. Muy bien, entonces una vez encontramos el público, vamos a donde dice crear público, público guardado. Y acá en público guardado yo voy a empezar a dar palabras que me ayuden a identificar cuál es esa audiencia. Empiezo así como cuando uno está en Google mirando palabras, ubicando palabras a ver qué resultados dan, pues entonces acá lo mismo, ¿sí? Entonces yo por lo menos quiero investigar acerca de ingeniería de sistemas o ingenieros de sistema, entonces lo que se me vaya ocurriendo yo lo voy a ir anotando. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con ingenieros de sistema? Programadores. Programadores. Mire, por ejemplo, acá, ¿sí? Programa informático, programador. Mire, por ejemplo, programadores. No me está mostrando programador. Este. Y a partir de aquí, mire que ya me va a dar una cantidad de sugerencias. ¿Sí ven? Entonces ya me está diciendo desarrollador de software, desarrollador web, ingeniero de software, software program, página web, PHP, web, y me dice cargos, cuáles son cargos y cuáles son intereses. Entonces acá tengo mi primera base de información, la cual yo voy a empezar a anotar, ¿sí? Empiezo a anotar programador, informática, software programador, web, Java, desarrollador de Java, ingeniería de software, eh, ingeniería electrónica, bueno, eso también puede servir, programación informática, todas estas informaciones. Entonces ya luego vengo, selecciono y esta información le doy copiar y lo anoto pues en mi documento de Word donde yo vaya a anotar la información de los públicos, ¿sí? Estos son públicos Facebook, públicos de Facebook.
mejor dicho, coloquémosle intereses en Facebook, ¿sí? Así se llama esto. Y bueno, pues ahí está. Quitémosle esto para que no nos quede muy largo. Campos de estudio, intereses adicionales, TIN, cargos. Ahí está. Muy bien, entonces ya con esto yo ya puedo hacer un análisis más detallado de esta audiencia. Yo ya necesito saber qué edad tienen, cuáles son los toda esa información demográfica que yo necesito saber de ese público. Entonces para eso me voy a otra herramienta de Facebook que se llama Facebook Audience Insights, ¿sí? Entonces ya dentro de esta herramienta, en este panel izquierdo, yo ingreso la información sobre la cual quiero saber toda una cantidad de datos demográficos, ¿sí? Y en el panel derecho, en este panel derecho me va a mostrar información de esta audiencia que está en la parte izquierda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que me busque en Colombia las personas que tengan estos intereses, ¿sí? Ingeniería de sistemas, lenguajes de programación, programación informática, y si yo necesito más, entonces yo vengo acá y le digo informática y ingreso esta información. Véalo acá, informática. Ahí está. No es necesario ingresar tanto así como lo tenemos detallado acá, sino como que lo principal, ¿sí? Como la información más relevante de acá, llego, la inserto en Audience Insights y acá ya me va a empezar a mostrar una información. Entonces me está diciendo, respecto a los datos demográficos, que en Colombia las mujeres que se dedican a estas carreras o tienen esos intereses en Colombia son 23% mujeres, mientras que en general en todo Facebook está equilibrado, ¿sí? 50 y 50, ¿sí? Mientras que en Colombia específicamente los hombres son los que más se interesan por la informática y las mujeres son las que menos se interesan en este tema. Está diciendo que la principal edad es de 18 a 34 años y que principalmente de 25 a 34 años 40% hombres, ¿sí? Y en los jóvenes 40% son mujeres, ¿sí? Las mujeres se están interesando mucho en estos temas tecnológicos, sobre todo pues la juventud, ¿sí? Ya los que son un poco más de edad, pues entonces ya son hombres más que todo. Está diciendo que el 51% es soltero, que son universitarios más que todo, están en universidades. Y respecto a los cargos, curioso que diga que servicios de protección, ¿sí? Respecto a Facebook en general, dice público seleccionado, es 157% más que comparado con otros grupos en Facebook, ¿sí? Dice que en Colombia es más que todos los servicios de protección son los que gustan o tienen intereses por estos temas. O los informáticos en empresas o servicios de limpieza y mantenimiento. Curioso. No lo creería yo tan así, no creo que sea así, pero igual es la información que nos está mostrando Facebook, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Informática y matemáticas. Bueno, esto sí lo creo yo, ¿sí? Negocios y finanzas. Bueno, esto lo puedo ir anotando inclusive, ¿cierto? Servicios de protección. Entonces ya acá dentro del estudio que yo estoy haciendo, edad de 18 a 34 años, ¿sí? 18 a 34 años, solteros, hombres, más que todo, ¿sí? Ese es el público. ¿A qué se dedican? Servicios de protección o cargos, servicios técnicos y de TI. Yo de acá tomo lo que a mí dentro de mi lógica y mi sentido común me dicta, ¿sí? Voy a anotar estos servicios de protección ya porque Facebook me lo está diciendo, pero yo no creo que en Colombia las empresas de servicio de limpieza y mantenimiento manejen mucho software
aunque quién sabe, ¿cierto? Pero no lo voy a anotar así. Servicios de protección, etcétera. Sí, bueno, más que todo esto, luego me vengo acá donde dice me gustas de página, que esto es otra información que a mí no me parece tan exacta, ¿sí? Ni tan relevante, porque es que miremos, intereses, fútbol, ya van a ver por qué. Porque dice que entidades gubernamentales, bueno, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, es lo que está diciendo. Electrónica, Motorola, Huawei, canales de televisión, ESPN, ¿sí? ESPN y Winsport, ¿sí? Pues esto lo podemos anotar dentro de intereses. No le coloquemos fútbol, sino ESPN y Winsport. Servicios financieros. Curioso que diga principalmente Banco de Bogotá, sabiendo que Bancolombia, seguramente esto no está en orden. Electrodomésticos, LG. Pues anotemos esto, ¿cierto? Estos son intereses. Y esto de arriba eran datos demográficos, intereses, LG. Deportes, Liga Postobón. Y eso que ya no es Liga Postobón, esto es Liga Águila. Está más desactualizado. Supermercado Carulla, tampoco me la creo. Pero igual anotémoslo, sí. Político, Álvaro Uribe, bueno, esto sí de pronto me la creo. Los informáticos tienen una tendencia por Álvaro Uribe. Bolsos, Toto, sí, puede ser también. En fin, ¿sí? Y páginas que les gustan. Fans, fanpage, fuerzas militares, Comprame Colombia, ver más, Liga Águila, Alcatel, Xbox Colombia, esta sí me la creo, ¿sí? Un informático necesariamente le gusta, por ejemplo, Xbox y todas estas cosas, digamos, juegos y todos estos entretenimientos digitales. Lugares, esto es muy normal porque mire, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, ¿sí? Bueno, podemos anotarlo, ¿sí? Al fin y al cabo pues es lugares en Colombia. Bogotá, se me pegó toda la demás información. Bueno, ahí van anotando. No entiendo por qué me dice que comparado con otro público en Facebook me dice que 233% Zipaquirá. Bueno, puedo entender que esta información que me aparece acá, que me está diciendo que principalmente en Zipaquirá hay muchas personas con estas tendencias o con estos intereses respecto a otros lugares. Entonces, según esto, el público objetivo está en Zipaquirá. Bueno, es la información que nos está diciendo Facebook. Actividades. Pues esto lo sabemos, principalmente consultan desde el celular y dispositivos Android. En fin, entonces esta es la información que me está diciendo Facebook. Acá podemos mostrar que si la situación sentimental es soltero, vamos a ver qué nos dice acá, cómo varía esto, datos demográficos. A ver, casado. ¿Cuál de ese público está casado hace 3 meses? Servicios de protección. Yo creo que es mejor dejar esto quieto por acá porque se me daña la información que yo necesito, que es esto, ¿sí? Esto ya sería para otro tipo de investigaciones. De todas maneras, en internet hay mucha información sobre cómo utilizar el Facebook Audience Insights, entonces no nos vamos a detener en eso. Y bueno, vamos a mirar entonces las herramientas de Google, ¿sí? Una de ellas se llama Google Trends, ¿sí? Tendencias. Entonces, yo acá coloqué un término, dije que en todo el mundo, y si no también puedo buscar por
por público en determinado país, puedo colocar en Colombia, el término ingeniería de sistemas, ¿qué tal está? Pues ha ido en auge, ¿sí? Hubo una caída en el junio del 2018, pero después las personas siguieron buscando. Acá está diciendo que en los últimos 12 meses, no. Miremos desde el 2004 a ver qué tal. Pues acá lo que me está diciendo es que hubo su auge en un determinado tiempo y cada día a la gente le interesa menos, por lo menos, el tema de la ingeniería de sistemas. Miremos ingeniería informática. Ingeniería informática. No. Entonces, busquemos, por ejemplo, programación. Que dice tema programación. Esto sí lo buscan mucho más. Entonces mi público no lo va a encontrar con ingeniería de sistemas, sino con programación. Igual acá vamos a mirar de acá. Software programmer. Vamos a buscar acá. Término de búsqueda. Nada, ¿sí? Puedo seguir intentando aquí con esto y puedo mirar cuáles de estos términos, qué tal esta ingeniería de software. Vamos a mirar a ver. Cambiemos esto por ingeniería de software. Nada, sigue siendo demasiado bajo. Desarrollador web. Vamos a mirar este que dice desarrollador web o desarrollo web. Quitemos los que no me están sirviendo. Quitar. Este ingeniería informática también lo voy a quitar. Y voy a dejar únicamente estas dos. Desarrollo web. Quizás porque este que dice programación me está quitando toda la visibilidad de estas herramientas. Listo, ahora sí me está mostrando desarrollo web, ingeniería de sistemas. Y así, bueno, ahí voy mirando cuáles de estas palabras hay una mayor tendencia, ¿sí? Y me muestra incluso, venga, mostremos en el mundo a ver qué, en todo el mundo, qué es lo que es, ¿sí? Por ejemplo, me está diciendo que principalmente en países como Alemania y Japón, el tema de la ingeniería de sistemas es bastante fuerte, lo mismo que en Perú y en Colombia y en Guatemala. Pero ya en países como, por ejemplo, Brasil, es el desarrollo web donde está la tendencia fuerte, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, dependiendo de lo que tenga que ver con mi público objetivo, si mi público objetivo son los ingenieros de sistemas, pues entonces yo voy a anotar acá que la tendencia está que cada día se busca menos y que los principales países son Estados Unidos, Colombia, Bolivia y todas estas cosas, ¿sí? Y desarrollo web, pues entonces está principalmente en Ecuador. Acá me está diciendo consultas relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, WhatsApp web, desarrollo web, son términos relacionados. Pero bueno, acá ya entonces he encontrado, o incluso puedo buscar, por ejemplo, acá. Búsquedas en YouTube, también me puede mostrar, por ejemplo, búsquedas en YouTube. Mire, vea cómo cambia la cosa, ¿sí? Cuando ya tiene que ver con desarrollo web, ingeniería de sistemas en YouTube, ahí sí aumenta la tendencia. Bueno, hubo una época, como desde el 2015. Entonces, son términos que poco a poco están perdiendo fuerza. Debe haber alguno de esos términos que en vez de ir a la caída, va en aumento, en aumento, en aumento, y ese es el que tenemos que descubrir, ¿sí? Entonces, hacemos un muestreo y ahorita cuando estemos buscando en Google, vamos a buscar por ejemplo acá en Google
En Google, el planificador de palabras claves, para conocer el planificador de palabras claves, se meten a ax.google.com, ingresan con su cuenta de correo electrónico, luego vienen a herramientas y ingresan a el planificador de palabras claves. Bueno, esto acá está como bloqueado. Entonces les explico. Dentro del planificador de palabras claves ustedes colocan cualquier palabra. Cualquier palabra. Y mire que acá ya me está mostrando tendencias. Entonces yo ubiqué la palabra clave en Colombia. Acá muestro en qué ubicación, ¿sí? Y me está diciendo, busqué por ingeniería de sistemas, y me está diciendo que ingeniería, por ejemplo, esta palabra, a la hora que me viene a mostrar esto. Entonces, se meten a herramientas, se meten a planificador de palabras claves y es acá donde ustedes van a ubicar la palabra clave, que esto está bastante lento. Deberíamos empezar a cerrar herramientas y páginas para que no esté tan lento. Pero lo voy a dejar abierto por si de pronto ahorita vuelvo a hacer el video. No sé, depende cómo me quede. Entonces, listo. Mientras esto le da por mostrar la información, vamos a mirar otra pestaña. Vamos a cerrar, por ejemplo, esto, ¿sí? Y vamos a cerrar también esta de los grupos. Este de acá. Listo, vamos a mirar a ver si ahora sí me muestra la información. Planificador de palabras claves. Quitemos esto de búsqueda avanzada a ver qué tal. A ver si ahora sí. Uf. Bueno, esperemos hasta que le dé por mostrar la información. Mejor dicho, voy a pausar y cuando esto se le dé por mostrar, pues entonces volvemos a hablar. Bueno, entonces ahora sí me mostró la información. Entonces lo que yo les decía. Voy a colocar acá una palabra clave que diga programación. A ver qué me muestra Google. Incluso puedo buscar más. Entonces mire lo que me está diciendo. Ah, pero es programación de televisión. Ingeniería de sistemas, suponiendo que ese sea los términos con que nosotros consideramos que nos van a buscar. Le decimos obtener resultados. Ahora sí. Entonces me está diciendo que hay una tendencia. Vamos a mirar por volumen, por medio de búsquedas. Vamos a mirar cuáles son los que me están buscando. Escuela de Ingenieros, Ingeniería Industrial. Bueno, esto ocultémoslo. Ingeniería Forestal. No, esto no. Bueno, de esto yo ya tengo como 8 videos acerca de cómo investigar palabras claves. Es decir, no nos vamos a detallar en esto porque pues se nos hace infinito el video de cómo investigar palabras claves. Pues para eso vayan a nuestro canal en YouTube y busquen palabras claves en nuestro canal. Y ahí pues hay toda una cátedra de cómo investigar palabras claves. Entonces vamos a quedar en esto. Ya hice varios videos al respecto. Entonces esa es una manera de buscar. Anotamos las palabras claves que tengan más tendencias y que estén relacionadas con las búsquedas que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces en LinkedIn, otra herramienta es la de LinkedIn, ¿sí? Porque me permite saber cuáles son las industrias que más se mueven estos sectores. Es decir, si nosotros fuéramos a vender a pymes o a empresas como tal, necesitamos saber qué sectores se dedican a ellos, ¿sí? Y también necesitamos qué cargos son los que se mueven, o por lo menos los que nos sugiere LinkedIn, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben, acá hacemos otra que dicen palabras claves o búsquedas. Búsquedas. Y anotamos las palabras claves con mayores volúmenes de búsqueda y todas esas cosas. Luego buscamos ocupaciones. Ocupaciones y ya entonces acá
Entonces empezamos a anotar. Por lo menos acá esto fue una investigación que yo hice para cierto público al cual les necesitaba enviar una información. Entonces vamos a anotar, por ejemplo, acá programación. Entonces miren los cargos. Computer Programmer. Ah, bueno, antes de que me olvide, ¿cómo llega uno acá? Les explico rápidamente. Ustedes ingresan a LinkedIn. Luego, dentro de LinkedIn, van a su perfil. Y acá donde dice Works, buscan lo que digan advertise o publicidad, ¿sí? Luego le dicen crear anuncio. Cuando estén en crear anuncio le dicen crear una cuenta. Cuando creen la cuenta, entonces van a llegar a un panel como este donde le va a decir campañas. Es sino darle siguiente, ¿sí? Normal. Le dicen crear campaña y cuando ustedes ya estén creando la campaña le dan siguiente y llegará un momento en que les va a mostrar un panel como este, ¿sí? Donde les va a decir cuál es la audiencia de esa campaña. Todo esto con el fin de llegar a este panel donde ustedes pueden descubrir cuáles son los cargos de las personas que se dedican al tema, por ejemplo, de programación. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ustedes saben que LinkedIn es una red profesional donde todos los profesionales de distintas áreas anotan sus cargos, ¿sí? Por obligación lo tienen que hacer porque esto es una red social que exclusivamente para contactar profesionales. Entonces, en el perfil es ahí donde uno llena esto y por eso pues LinkedIn es muy exacto respecto a esos cargos. Entonces, miren por ejemplo este software programmer. Bueno, ahí va anotando esta información y luego fun, turundun, y anotó eso dentro de ocupaciones. Anotó todo ese público, ¿sí? Obviamente pues esto lo organiza un poco más para que no quede pues así como tan desorganizado dentro del informe. Ahí ya tengo a ese público objetivo. Y así, por ejemplo, ingeniería. Vamos a mirar a ver. Software programmer, senior programmer, Este serían los públicos en LinkedIn. Muy bien, entonces así empiezo a ensayar a ver. ¿Y las industrias? Vamos a mirar, o sea, ¿qué aparece por acá? Mire, por ejemplo, la industria, Program Development, Computer, vamos a mirar. Computer Networking, Computer Hardware. Esto pueden ser industrias, macroindustrias para el público objetivo, ¿sí? Vamos a mirar donde dice público, ver todo. Educación, corporate servicios, servicios corporativos, marketing consulting, servicios industriales. Bueno, es cuestión de ir ensayando e ir buscando y bueno, ahí importante es encontrar los cargos y eso es lo que podemos sacar acá de LinkedIn. Entonces acá tenemos las ocupaciones de las personas, los intereses y la forma en que buscan en Google, ¿sí? Ya después, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar en los grupos. ¿En qué grupos se está moviendo este público? Entonces vamos a utilizar esas palabras claves o estos cargos, ¿sí? Yo utilizo estos cargos y me vengo a ver qué hay en Facebook, ¿no? Team, grupos en Facebook, véalo acá, grupos. International Trading and Development, bueno,
Y si no, pues entonces ingeniería de sistemas, sin grupos. Y empiezan a anotar los enlaces. Acá está este grupo. Obviamente que sean grupos grandes, nada de 12 miembros, no. 744 miembros, la Ingeniería de Sistemas de Colombia, ¿sí? Grupo importante, anoten eso. Grupos, TIN. Ingeniería de Sistemas, 4600. Y acá en los grupos, pues entonces se van uniendo, le dicen unir y ya a partir de ahí ya después viene otra parte. Grupos, acá lo mismo en LinkedIn. En LinkedIn ustedes se pueden meter a los grupos. ¿Cómo se meten a los grupos? Pues acá en este panel, grupos, ¿sí? Acá muestran los grupos en los que yo estoy. Si quieren buscar nuevos grupos, pues entonces le dan búsqueda acá en esta parte y acá en el buscador le dicen Ingeniería de Sistemas. Miren toda esta cantidad de grupos que hay en LinkedIn que tienen que ver con ingeniería de sistemas. Entonces acá hay primer grupo, este otro que tiene 2400 miembros, TIN. Y luego se une, también nos unimos a esos grupos. También están los grupos en, ¿cómo se llama esto? En Google. Pero es que como Google Plus tengo entendido que se va a acabar, pues entonces no sé si vale la pena ingresar. Venga, entremos por ejemplo ingeniería de sistemas. Vamos a ver si me aparecen grupos o comunidades como los llaman acá. Sí, sí aparecen bastantes. Vea esta por ejemplo de ingeniería de construcción, docente virtual, personas y páginas, ingeniería de sistemas, seguir. 581 seguidores y no tiene ni una publicación. Más que todo son estas que dicen comunidades. Seguridad informática, por ejemplo esta, seguridad informática. Y acá sí me muestra la información. Lo mismo que en Twitter, uno puede en Twitter ingeniería de sistemas. Vamos a ver qué me aparece. Entonces puedo ver videos más recientes. Bueno, lo más destacado, ¿sí? Esto en Twitter nos sirve para cierto tipo de búsquedas, en este caso ingeniería de sistemas no tanto. Muy bien, entonces acá yo creo que ya les di una idea de qué es lo que, cómo buscar grupos y todos esos grupos los vamos anotando, grupos que sean muy relevantes, que tengan buena cantidad de seguidores y los van anotando. ¿Sí? Hay un tipo de búsqueda y ya luego les explico para qué nos va a servir eso. Cerremos esto. Luego otro tipo de búsqueda serían los foros. O sea, ya tenemos identificados los grupos en redes sociales. Luego vamos a identificar los foros y para buscar foros pues les voy a dar una clave. Nos vamos a Google y vamos a utilizar lo que llaman footprints que nos sirven para hacer cierto tipo de búsquedas en Google. Entonces, en URL, o sea, que en la URL diga la palabra foro, ¿verdad? Por ejemplo, en URL foro. Por ejemplo, este dice foro, este dice foro, este dice foro en la URL, ¿sí? Y así sucesivamente, y además que me diga ingeniería sistemas. En el texto diga ingeniería o sistemas. Ingeniería de sistemas. Entonces, acá hay un foro 1, foro 2, pues entonces yo empiezo a anotar esos foros. Anoto este foro, este que dice
Foro Los Pillados, fases para la elaboración de un programa informático, listo. Hay un foro. Foro ambientales, este no me sirve. Bueno, si no es ingeniería de sistemas, podemos intentar con ingeniería informática. Foro 1. Otro foro acá. Listo. Miremos, entremos y miremos si realmente hay alguna información que me pueda servir a mí. Como que no. Bueno, si vea por ejemplo este que dice foro de programación, Linux. Entonces acá ya puedo encontrar, pero como que equipo de desarrollo. No es un foro que valga la pena anotarlo. Pero igual, seguimos buscando, ¿sí? De acuerdo a palabras claves. ¿Qué más tenemos por acá? Fases para la elaboración de un programa informático. Acá hacen la pregunta, Listo. Esas son foros y grupos. Ahora vamos a mirar páginas. Para buscar páginas, yo les voy a dar una clave. Utilicen la búsqueda avanzada de Google. Estos footprints los logré a partir de la búsqueda avanzada de Google. Mire, por ejemplo, ingresamos a google.com y yo le voy a decir acá donde dice preferencias, le voy a decir búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada, yo le voy a decir que me busque ingeniería de sistemas, pero no quiero, o mejor dicho, acá. Ave María. Listo, ya lo había hecho antes. Que busque frase exacta, esta frase exacta, ¿sí? Acá como lo están diciendo, coloque esto entre comillas. Por favor, lean estas cosas que les van a ayudar. Y yo le estoy diciendo que no contenga ninguna de estas palabras, ni universidad, ni carrera, ni PDF, ¿sí? Así como me está diciendo acá que lo haga, pues lo hago, ¿sí? Ingrese con el signo menos, y si es una frase, pues entonces menos la frase. También me está diciendo que en qué región, bueno, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? ¿Desde hace cuánto tiempo la información? Desde el último año, ¿sí? ¿En qué dominios? En los dominios.com. ¿Por qué? Para evitar los dominios .edu que tienen que ver con las universidades. ¿Por qué no en las universidades? Porque a mí me interesa encontrar blogs donde me hablen de la ingeniería de sistemas y no sitios de universidades. ¿Dónde va a aparecer la información? En cualquier parte de la página, en el título, en el texto o en la URL. En la URL no tanto, ¿sí? De pronto en el título. En el título quiero que me aparezca esta palabra clave, ingeniería de sistemas. Y cualquier formato, PDF, tal cosa, sí, cualquier formato. Búsqueda avanzada. Y mire que acá me muestran los footprints, pero vamos a quitar esto, este signo menos, acá está doble menos, es como un error de Google, y mire que ahora sí me muestra la información, ¿sí? Entonces me está diciendo que en el título muestre ingeniería de sistemas y que no contenga la palabra clave universidad, carrera y PDF, y que los sitios sean .com. Entonces acuérdense de quitarle el doble menos que aparece acá. O debe ser porque yo escribí menos tal cosa, puede ser eso también. Entonces acá ya me van a aparecer sitios donde me muestran más información que no sean sitios de universidades, ¿sí? Y acá puedo encontrar información. Entonces, a ver, ¿qué sitio me sirve para esto, Tim? Acá puedo encontrar información de esto. Igual, la palabra ingeniería de sistemas no se prestaba mucho para un blog, sino más que todo para sitios universitarios y que enseñan este tipo de carreras, ¿no? Bueno, pues entonces el hecho es que es una manera avanzada de buscar información, ¿sí? A través de la búsqueda avanzada. Pues ahí tienen para que busquen información un poco más exacta y al encontrar unos blogs, pues entonces eso lo va a anotar dentro del informe.
Ya con esta información, pues entonces podemos empezar a analizar algunos sitios. A ver, yo miro esto, si esto nos puede ser relevante. No, yo creo que esta información que nos muestra SimilarWeb no nos va a servir para lo que estamos haciendo. Entonces ya, con las palabras claves, con los intereses y con los cargos, y ya con las páginas, los grupos y todas estas cosas, ya con esta información en mi mano, pues entonces ya puedo hacer otro tipo de análisis. El primer tipo de análisis que yo tengo que hacer es empezar a segmentar. ¿Qué segmentos? Nichos, micronichos e instancias. Hacer este tipo de divisiones. ¿Qué son, por ejemplo, un nicho? Es un todo un poco más global, ¿sí? Por ejemplo, un nicho son los celulares. Un micronicho son, por ejemplo, el iPhone, ¿sí? Porque pertenece a los celulares. Es un micronicho más específico. Y ya una instancia, que es algo que forma parte de esto, es, por ejemplo, carcasas para celular. Entonces lo mismo podemos hacer con toda esta información que estamos mirando acá. Veamos de qué manera lo podemos dividir en nichos, micronichos e instancias, ¿sí? Por ejemplo, un nicho, la ingeniería de sistemas, ¿sí? Un micronicho, la programación, ¿sí? Y una instancia, PHP. Eso sería la manera de dividirlo. ¿Por qué? Porque ingeniería de sistemas abarca mucha cosa, pero dentro de la ingeniería de sistemas se ve la programación, ¿sí? Y dentro de la programación, ¿en qué se programa? En PHP, en Java, en C++. Y así sucesivamente podemos hacer unos segmentos. Estos segmentos los anotamos también dentro del informe y dividimos la información. Ahora bien, los grupos, toda esta información, ¿sí? Los grupos, los foros y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que yo les decía a ustedes, que importante que ustedes tengan sus grupos. Vamos a mirar acá donde dicen grupos, grupos, por ejemplo, en este, ¿sí? Este que dice SEO Marketing y Negocios. En los grupos en Facebook, cuando uno se inscribe, pues son comunidades que tienen una cantidad de preguntas y una cantidad de dudas. Entonces, inscribámonos todos los días por lo menos en 5 grupos principales que tengan muchos usuarios, y en esos grupos vamos a mirar y analizar el público, lo que publican. Entonces, se acerca la Navidad y promoción, bueno, sí, te escribí, Ahí hay comentarios, las personas están preguntando y están participando. Pues van mirando los comentarios en los grupos, y si no, pues entonces pregunten. Si ustedes quieren conocer ese grupo, pues entonces, hola, dentro de la programación, ¿cuál lenguaje de programación prefieren? Y dejan la pregunta y esperen que respondan. Generalmente a los 5 minutos hay alguien respondiendo, ¿sí? De esta manera ustedes van conociendo un poco más de su público. Toda la información que ustedes quieran conocer de su público, la pueden encontrar en los grupos en Facebook y pueden hacer preguntas. Las mismas preguntas que ustedes hacen en Google Plus. Claro que Google Plus no creo que haya mucha participación, lo mismo que en los grupos en LinkedIn. Pero inténtenlo, y así ustedes van analizando los perfiles del público. Es más, se pueden meter a los distintos perfiles, acá donde dice miembros, salir de esta página, me va a mostrar todos los miembros que forman parte, por ejemplo, los que viven en mi ciudad, las nuevas personas que se han inscrito, y los administradores, por ejemplo, de Moleste, que dice Diego Sánchez. Cualquier persona que ustedes busquen en internet, acá me está mostrando en qué trabajan ellos, en dónde estudian y cuáles son sus intereses. ¿Cómo sé cuáles son sus intereses? Pues entonces acá donde dice opiniones, vamos a mirar a ver. Facebook le dice a uno todo acerca de uno, ¿sí? Tenemos con otra persona, podemos hacer así ese tipo de análisis. Y en LinkedIn lo mismo. Me meto a un grupo, sobre todo como investigar a los administradores de los grupos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, este que dice marketing en redes sociales. Yo me entro a este grupo, miro cuáles son los administradores y analizo el perfil de esta persona. Y ya puedo conocer un poco más de sus gustos y sus intereses de una manera más específica. Muy bien, pues entonces ahí me sirve para hacer ese análisis. Ya con esta información de lo que yo leo en los grupos y en todas partes, y en los foros, y en los grupos, y en las páginas web que las personas siguen, entonces yo ya puedo empezar a responder estas preguntas. ¿Qué dificultades presentan las personas que estén buscando ingeniería de sistemas en este caso, ¿sí? O lo que yo esté tratando de ofrecer? ¿Qué objeciones pueden presentar, ¿sí? ¿Y qué necesidades específicas tienen estas personas? A partir de yo leer y hacer esos análisis y leer toda esta información, puedo llegar a esas conclusiones. Ahora bien, ¿qué puntos yo puedo empezar a educar? ¿En qué los puedo yo empezar a educar a estas personas? Por ejemplo, para alguien que yo le vaya a ofrecer ingeniería de sistemas, pues entonces yo tengo que empezarle a explicar qué es la ingeniería de sistemas. ¿Qué puntos les podemos solucionar? ¿Qué puntos de dolor, sí? Puntos de dolor puedo entrar a solucionar. ¿Cómo los puedo motivar? ¿A través de qué medios les puedo yo, o a través de lo que yo les ofrezco, cómo puedo ayudarle a ahorrar tiempo y dinero? ¿Cómo los puedo motivar a que compren mi producto, la ingeniería de sistemas? ¿Cómo puedo ayudarles a solucionar unos puntos de dolor? ¿Cuáles son los? Primero tengo que identificar cuáles son los puntos de dolor. Pues las dificultades, las objeciones y las necesidades. Esos son los puntos de dolor. Educar. ¿Qué puntos los debo yo educar respecto a necesidades, objeciones y dificultades? ¿Sí? Entonces, a partir de esta pregunta que yo estoy haciendo acá, yo puedo empezar a sacar. Cuando yo descubra qué es esto, a partir de lo que yo busque en grupos, en foros y en páginas, yo voy a poder conocer más cuáles son estas dificultades, y a partir de ahí yo empiezo a redactar mensajes, anuncios, artículos, correos electrónicos, y con esto es lo que yo me voy a comunicar para atraer a ese público objetivo, ¿sí? Pues entonces ahí está la información y era lo que les quería hablar en este video. No siendo más, nos vemos entonces en un próximo video.